bien, así de esta forma y de esta manera damos gracias al Señor otra vez más juntamente con ustedes en el día de hoy, junto a nuestros queridos amigos auditores, como siempre a través de esta estación radiodifusora. Doy gracias al Señor porque me da entonces este tiempo para poder estar detrás de estos micrófonos y poder compartir, como siempre, una palabra del Señor a través de la Sagrada Escritura. Y como siempre, ¿verdad? Como lo hemos hecho, vamos a orar ante el Señor, ¿ya? Vamos a orar para poder entonces poner todo esto, ¿verdad? A su divina voluntad, para que todo entonces salga conforme al propósito que Él tiene hacia con nosotros. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador, es que hoy estamos, como siempre, delante de usted, dándole gracias por su infinito amor, por su infinitas misericordias. Gracias, Señor, porque cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te alabamos, te exaltamos, porque tú eres Dios, porque tú eres el Hacedor y el Creador de todas las cosas. Señor, en este día, como siempre, mi anhelo es poder compartir y exponer tu palabra conforme a tu propósito, a tu voluntad y como está escrita. Señor, ayúdame entonces a poder compartir esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, entonces ya estamos de regreso juntamente con ustedes para entonces compartir en este día lo que es la palabra del Señor a través entonces de las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a estar haciendo en el Antiguo Testamento, ya en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, el capítulo número 40. Isaías, capítulo número 40. Versículo número 3 al versículo número 5. Y le vamos a dar como un título a este tema que vamos a estar desarrollando, ¿ya? Como sale ahí en el versículo 5. Se manifestará la gloria de Jehová. Así entonces vamos a darle un título al tema de conversación de este día. Se manifestará la gloria de Jehová. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 3, 4 y 5. Le vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre, el cual está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así entonces la Biblia. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, entonces ya acabamos de leer estos tres versículos de Isaías 40, versículo 3, 4 y 5, con el tema entonces, se manifestará la gloria de Jehová. Cuando el profeta Isaías escribe aquí en este libro, cuando escribe estas palabras que estamos compartiendo en Isaías 40, se estaba refiriendo a la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, que iba entonces a manifestarse a esta tierra, que iba a venir, ¿verdad?, en carne
a manifestarse para venir entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ya? Y para reconciliar entonces nuevamente al hombre hacia con el Padre, hacia con el Creador. Vemos entonces aquí, en esta palabra, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También esta palabra se estaba refiriendo también a un hombre que lo encontramos después ya en el Nuevo Testamento, en los primeros evangelios, que se refería entonces como en el Evangelio de San Juan y Evangelio de San Marcos, que habla entonces de Juan el Bautista, ¿ya? Esta palabra entonces estaba ya haciéndose, ¿verdad?, y llevada a Juan el Bautista, el cual entonces iba a tener el privilegio de ser el último de los profetas de este Antiguo Testamento, ¿ya?, que iba entonces a acabar y que iba a hacer esto, que iba entonces a preparar el camino a Jehová y a enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué iba a hacer entonces Juan el Bautista? Iba a preparar entonces, ¿verdad?, el corazón de los judíos, de los israelitas, para que entonces recibiesen al Mesías, al Señor, aquel entonces que venía a redimir, a quitar, a sacar el pecado del hombre. Esto entonces es lo que el profeta Isaías estaba declarando, pronunciando y también profetizando, que se venía entonces uno, ¿verdad?, que iba a clamar. Voz entonces que clama en el desierto. Juan el Bautista, ¿verdad?, tenemos bien claro, como vamos a ver un poco más adelante en el Evangelio de San Marcos, que era un hombre, ¿verdad?, que predicaba en este caso en el desierto y que bautizaba en el Jordán y que muchos iban para ser bautizados por él, ¿ya? Esto entonces estaba hablando de la primera entonces venida de Jesucristo. Ya a Jesucristo aquí se le da el nombre de Jehová, ya igual que al Padre, porque dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Entonces a Jesucristo, al Señor, al Mesías, a ese bebé que iba a nacer allá en Belén de Judea, se le da entonces también el nombre de Jehová. Enderezad entonces camino, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y también se le da el nombre, ¿verdad?, Jesucristo, tanto como de Jehová y también de nuestro Dios, ¿ya? Y así es, Jesucristo es Dios Todopoderoso, como el Padre también lo es. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere buscar alguna referencia, ahí tiene Mateo capítulo 3 versículo 3, Marcos 1 versículo 3 y el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 23. Dice en el versículo 4 de Isaías 40: todo valle será alzado y bájese todo monte, y todo collado y todo lo torcido se enderece, y lo áspero se allene. Esto realmente, cuando dice que todo valle será alzado, no significaba que en este caso que este hombre venía, ¿verdad?, a echar abajo los montes, sino que se trataba, ¿verdad?, de el interior del hombre, como también de la mujer. Todo valle entonces será alzado, dice, y bájese todo monte. Se refería la preparación entonces que Juan el Bautista iba a hacer por medio entonces de su predicación, donde iba entonces a preparar, donde iba a allanar, ¿verdad?, y el camino, ¿verdad?, para que entonces se introdujese a su pueblo, a Israel, el Mesías, el Señor, el Santo de Israel. Todo valle entonces, dice, será alzado, y bájese todo monte, y todo collado, y lo torcido se enderece, ¿ya? O sea, todo entonces en tiempo lo que estaba mal, Juan entonces estaba haciendo esto, estaba preparando el corazón de los hombres, preparando a las personas allá en Israel, ¿verdad?, para entonces el encuentro, ¿verdad?, glorioso con el Mesías, el encuentro glorioso con el Señor, cuando un día, ¿verdad?, estando bautizando Juan en el Jordán, se da esta situación entonces cuando viene, ¿verdad?, y se introduce el Mesías y va entonces donde Juan para ser bautizado, y Juan dice: aquí ahora el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Juan entonces, ¿verdad?, se le da este trabajo entonces como de preparar entonces, ¿verdad?, a la nación de Israel. Entonces quedamos en el versículo 4 que decía: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido
se enderece, y lo áspero, dice, se allane. Y en el versículo 5, cuando entonces Juan, ¿verdad?, después de todo ese tiempo de predicación, haciendo estas cosas con los hombres, ¿verdad?, entonces en el versículo 5 dice, y ahora, he aquí se manifestará la gloria de Jehová. O sea, cuando ya el pueblo entonces estuviese preparado, predicado por Juan el Bautista, el cual es el último de los profetas, ¿ya? Tocando también el tema ya que Juan es el último de los profetas. Hoy día no tenemos profeta, hoy día existe el don de profecía, que es otra cosa diferente, pero Juan el Bautista es el último de los profetas, ¿ya? Y todos los profetas están escritos acá. Por ejemplo, estoy leyendo el libro del profeta Isaías, encontramos Jeremías, encontramos el profeta Ezequiel, el profeta Esdras, y así todos los profetas están acá. Y Juan es el último entonces de los profetas. Entonces dice en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, ¿ya? Porque la boca de Jehová ha hablado, como está escrito ahí en Lucas 3, versículos 4 al 6. Entonces, ¿verdad?, a Juan se le encomienda, según la profecía del libro de Isaías capítulo 40, Juan el Bautista, el último de los profetas, iba entonces a preparar al pueblo, ¿verdad?, para el encuentro glorioso con su Salvador, con su Señor, con el Mesías, con el Santo Israel, con el brazo fuerte de Jehová, ¿ya? Para entonces, porque Él era su Redentor y nuestro Redentor, el cual entonces venía a quitar el pecado de todos nosotros. Y hasta el día de hoy, Jesucristo, ¿verdad?, está haciendo esta obra, quitando el pecado, la iniquidad de cada uno de nosotros, por cuanto cada día hay personas que se están entonces acercando, ¿verdad?, al trono de la gracia, al Padre, por medio entonces de Jesucristo y su expiación que hizo en el Calvario, en la cruz. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. Después entonces que Juan, ¿verdad?, haya predicado el tiempo que el Señor entonces le mandó que hiciese. Entonces, una vez que estaba el pueblo preparado, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. En ese tiempo, ¿verdad?, muchos hombres en ese tiempo le vieron a Jesús cara a cara. Ellos tuvieron el privilegio de haberle visto. Ya en ese mismo día cuando Jesús, ¿verdad?, viene al Jordán, ¿verdad?, para ser bautizado por Juan el Bautista, cuando de los mismos cielos, ¿verdad?, se abren los cielos y una voz de los cielos dice, este es mi Hijo amado en cual yo me deleito. Aquí entonces vemos ahora a Jesucristo, ¿verdad?, introducido. Dios el Padre lo introduce entonces a este mundo a través, ¿verdad?, de un vientre que fue el vientre de María, la madre del Señor, la madre de Jesús. Entonces vemos a Jesucristo ya manifestado, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Nosotros hoy día no lo hemos visto, pero por fe, ¿verdad?, también, y por lo que está escrito en este libro, sabemos, ¿verdad?, que Jesús ya vino por primera vez. Por eso, el título es, se manifestará la gloria de Jehová. Dice, ¿por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Jesucristo entonces, ¿verdad?, ya se manifestó una vez, cuando vino entonces a nacer en el pesebre allá en Belén de Judea. Y se manifestará nuevamente por segunda vez, no por tercera vez ni por cuarta vez. Se manifestará otra vez por segunda vez para venir entonces ahora a salvar, ¿verdad?, a los que en Él esperan. Vamos a ver el mismo libro del profeta Isaías, aquí al ladito, el capítulo número 42, tocando entonces el tema, se manifestará la gloria de Jehová. Jesucristo ya entonces, como leíamos, ya se manifestó. Esta profecía del profeta Isaías fue cumplida. Jesús vino, nació y se manifestó la gloria de Jehová. Y ahora nuevamente, ¿verdad?, Jesucristo va a ser manifestado por segunda vez. Ahora en poder, en gloria y majestad. Cuando vino en su primera manifestación, Él lo hizo en una forma de bebé. Humildemente vino a poner su vida en expiación por nosotros para salvar entonces al mundo. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo
fuese salvo a través de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Pero ahora, en su segunda manifestación, Él vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, ¿verdad? Y con la gloria del Señor. Y ahora viene también, en este caso, para hacer juicio, ahora también contra las naciones, contra los que no, ¿verdad? En este caso, se han acercado, ¿verdad?, al trono de la gracia, al trono de la misericordia, a los que no todavía entonces han alcanzado, a los que han rechazado entonces el perdón de parte del Dios el Padre, que es a través entonces de su Hijo Jesucristo. Isaías capítulo 42, el versículo 1 dice así de esta manera. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. Nuevamente el profeta Isaías, en Isaías 42, versículo 1, está hablando nuevamente de la primera manifestación de Jesucristo, el Mesías, el Señor, el Redentor del mundo. Dice entonces Isaías, refiriéndose a la primera manifestación, cuando Jesús es introducido entonces en el mundo, ¿ya? Dice, he aquí mi siervo, ¿ya? O sea, el Padre, ¿verdad? Si Isaías está tomando, ¿verdad? Isaías está tomando como las palabras del Padre, porque Dios el Padre ponía estas palabras en él. Y entonces Isaías dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto entonces lo que el Padre ahora, ¿verdad?, le dice al profeta Isaías, que viene entonces, he aquí mi siervo, ¿ya? Le llama también a Jesucristo siervo, porque él cuando vino a este mundo, como está escrito en Filipenses, ¿verdad?, él dejando su trono de gloria, dejando toda deidad, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda deidad, y en un cuerpo de siervo, de hombre, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz, y obediente hasta la muerte de cruz, ¿ya? Se hizo humilde y obediente hasta la muerte de cruz. Por eso que el Señor ahora le dice, aunque, ¿verdad?, Isaías 40, en el versículo 5, nos dice, se manifestará la gloria de Jehová, ya que Jesucristo, ¿verdad?, se le da el título de Dios, pero cuando ha introducido este mundo viene en una forma de siervo, ¿ya?, en una forma de hombre. Entonces dice el Señor, y aquí entonces mi siervo, hablando de Jesucristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien dice, mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dijo la voz cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán? Cuando el cielo se abrió, dijo, he aquí, este es mi hijo, en el cual yo tengo contentamiento. Es lo mismo que dice acá en Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando Jesús de Nazaret fue con Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte, cuando se transfiguró delante de ellos, cuando aparecieron Moisés y Elías, hablando juntamente con él, de lo que tenía que ir entonces a Jerusalén, donde tenía que poner su vida en rescate de todos nosotros, dice también que ahí también se abrieron los cielos, y una voz tronante de los cielos dijo, he aquí, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿ya? Mi siervo, al cual yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, como dice aquí Isaías 42, versículo 1. Dice también, y he puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. Mire también lo otro importante. El Padre puso también en Jesucristo su espíritu, y he puesto también en él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús un día, ¿verdad?, entró a una sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, este mismo libro que estoy leyendo acá, y buscó la parte, ¿verdad?, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí? Y era una realidad, porque el Espíritu del Padre, del Señor Jehová de los ejércitos, estaba en Cristo, porque el Padre ya antes lo había dicho. Porque el Padre ya había dicho antes en Isaías 42, versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¿De qué forma de traer justicia?
cuando Él entonces pusiera su vida en expiación por todos nosotros, cuando Jesucristo entrega su vida, ¿verdad?, estando crucificado en el Calvario, y le dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y en ese momento, ¿verdad?, Él descansa, su cuerpo muere. Al resucitar de entre los muertos, Él ha hecho justicia hacia con todos nosotros, porque, ¿verdad?, su muerte ha hecho la justicia. Jesucristo es la justicia de Dios en nosotros, ¿ya? Él es nuestra justicia. Él cargó con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores, ¿ya? Por eso es que es necesario que nosotros podamos entonces acercarnos, poder entonces valorizar lo que Jesucristo hizo en la cruz, poniendo su vida por nosotros, siendo Dios en los cielos, teniendo la alabanza de los ángeles, compartiendo la misma gloria que el Padre. Se despojó de esa gloria, de esa deidad, y por amor a esta humanidad, por amor a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuánto, ¿verdad?, cuán amor nos ha dado el Padre, ¿verdad?, que ahora nos ha hecho ser llamados hijos de Él. Y esto es por los méritos entonces de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos compartido entonces Isaías capítulo 40, versículo 3, 4 y 5. Y ahora hemos compartido Isaías 42, versículo 1. Vamos a compartir el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 42. Estábamos en el versículo 1. Ahora vamos a compartir el versículo 10, 11 y 12, donde dicen así de esta manera. El versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza esté desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en las costas y los moradores de ella, alcen la voz en el desierto y en sus ciudades, en las aldeas donde habita Cedar. Canten, dicen los moradores de Sela, desde las cumbres de los montes, den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las naciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos entonces que hacer en este momento? Bendecir, ¿verdad? Alabar, glorificar, exaltar entonces ahora el nombre del Señor, porque el Padre, ¿verdad?, su palabra la ha cumplido. Jesucristo ahora es justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Él nos ha redimido. Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Porque ahora, por la sangre de Jesucristo derramada, hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, y al momento, ¿verdad?, de haber aceptado, haber reconocido su muerte, su resurrección, y declarar que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre, tenemos vida eterna, ¿ya? Jesús dijo: todo el que cree en mí, este tiene vida eterna. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entonces que exaltar el nombre del Señor, como manda entonces y está escrito aquí en Isaías, capítulo 42, versículos 10 al 12. ¿Ya? Cantad entonces a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza esté desde el fin de la tierra. O sea, su alabanza entonces esté en todos los extremos de la tierra, en todo lugar de este planeta Tierra, ¿verdad? Esté entonces su alabanza, su nombre sea magnificado, su nombre, ¿verdad?, sea glorificado, exaltado, bendecido, porque bueno es el Señor. Cantad, dice, a Jehová un nuevo cántico, su alabanza esté el fin de la tierra. Los que descendéis al mar, también, ¿verdad? Todas estas personas, ¿verdad? Cantad, glorificad al Señor, y cuanto hay en las costas, y los moradores de ella, alcen la voz en el desierto, y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde las cumbres de los montes dan voces de júbilo. ¿Ya? Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Den gloria entonces al Señor. Anuncien sus loores en las costas y en todo lugar, en el desierto, en el mar, hasta el fin de la tierra, en las ciudades. El nombre del Señor sea glorificado,
sea exaltado por su gran amor y su grande misericordia que ha tenido hacia con todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Se manifestará entonces la gloria de Jehová, ¿verdad? Como estaba escrito por el profeta Isaías, ahí en el capítulo 40, versículo 5. En su primera manifestación entonces cuando vino a este mundo, ¿verdad? Cuando dice en el libro de Hebreo que el Señor cuando introduce al primogénito en el mundo, que es a Jesús de Nazaret, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿ya? Bendito sea el Señor. Y esperamos también, ¿verdad?, la segunda manifestación de Jesucristo, ¿verdad?, cuando Él venga en gloria y majestad. Y no tercera ni cuarta, sino que la segunda manifestación de Jesús de Nazaret. Compartiendo entonces el tema, se manifestará la gloria de Jehová. Y esta gloria de Jehová ya se manifestó. Pero también, ¿verdad?, esperamos, en este caso, la segunda manifestación, como le decía anteriormente. Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículo 1 al 8, ¿ya? Dice de esta manera: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta, o sea, nuevamente citando al libro del profeta Isaías, lo que estamos compartiendo recién, en el versículo 40, donde dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, lo mismo que leíamos entonces anteriormente en Isaías 40, ¿ya? Y aquí entonces yo envío mi mensajero delante de ti, el cual es Juan el Bautista, ¿verdad?, el cual preparará el camino delante de ti. Versículo 3 del Evangelio de San Marcos capítulo 1: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan el Bautista, en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento, para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judá, de toda la provincia de Judea, ya ahí está, de toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí entonces vemos, ¿verdad?, a Juan el Bautista, el último de los profetas, ¿verdad?, preparando entonces, ¿verdad?, el camino al Señor, y preparando entonces el corazón de su pueblo Israel, preparando el corazón de la gente ahí de Judea y de la gente de Jerusalén, de todo entonces los judíos, ¿ya? Porque vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Y aquí ahora a Jesucristo, ¿verdad?, se le da el nombre de Señor, igual que al Padre. El Padre es el Señor de los ejércitos, Jesucristo es el Señor Jesucristo. Preparad entonces camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál es la forma de enderezar las sendas del Señor? Bautizando entonces, como lo hacía Juan. Juan entonces bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el Evangelio de arrepentimiento. De esta forma entonces preparaba el camino, ¿verdad?, para que el Mesías fuera entonces introducido. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando entonces sus pecados. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y también Juan, ¿verdad?, entrega lo que el Padre le había dicho entonces. ¿Qué estaba haciendo? Preparando entonces el camino a Jehová, preparando el camino al Señor Jesucristo. Porque el brazo fuerte de Jehová iba a ser manifestado en este mundo. Y Juan declara abiertamente a todos los que venían a ser bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ya que allá venían toda la gente entonces de Judea y toda la gente de Jerusalén y muchos de alrededores. Entonces Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es poderoso. O sea, hablando de ¿qué? De Jesucristo, que dice que es poderoso, o sea, trae el poderío, ¿verdad?, sobre su lomo, sobre su hombro, el cual es poderoso, que yo, dice,
que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, dice, a la verdad os bautizo con agua, pero él, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, ¿verdad?, estaba sobre Jesucristo. Como leíamos entonces anteriormente, ahí en Isaías 42, ¿cierto?, donde estábamos compartiendo, donde el Señor dice de esta manera, Isaías 42, versículo 1, dice, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. El Padre entonces puso en Jesucristo su espíritu, y él traería entonces justicia a las naciones. Y esa justicia era el perdón de los pecados y la vida eterna. Y Juan el Bautista entonces termina declarando en San Marcos capítulo 1, versículo 8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, hablando de Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Tocando entonces el tema, se manifestará la gloria de Jehová. Y esta manifestación fue hecha, fue una realidad. Esta manifestación entonces fue cumplida. Estas profecías fueron cumplidas. Jesucristo vino a este mundo, terminó entonces dando su vida por todos nosotros, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, ha traspasado los cielos, subió a la gloria del Padre y está sentado ahora a la diestra del Señor, esperando ahora que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora entonces esperamos su segunda venida, como vamos a ver más adelante en otros textos de la Escritura. Vamos a ver Apocalipsis al final de la Biblia. Vamos a ver aquí el capítulo 14, si lo encontramos. Vamos al final de la Escritura. Libro de Apocalipsis, aquí estamos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dicen así de esta manera. Versículos 6 y 7. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo, dice, a los moradores de la tierra, y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora vemos, ¿verdad? Si esta primera manifestación de Jesucristo fue cumplida, ahora esperamos la segunda manifestación del Señor Jesús. Pero ahora, ¿verdad?, ya no viene como bebé, no viene a nacer en un pesebre ya en Belén de Judea, sino que ahora viene, ¿verdad?, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, con poder, con gloria, con gran autoridad y con los ángeles del Señor. Por eso que entonces ahora dice aquí el Evangelio, o sea, el Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6, vi volar entonces por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. O sea, esta palabra es eterna. Dios es eterno, su palabra es eterna, ni una tilde ni una coma, ¿verdad?, pasará hasta que no sea cumplida. Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, y eso también lo que estamos haciendo en este día, predicando el Evangelio, ¿verdad?, para que la gente entonces venga al arrepentimiento, al perdón de sus pecados y a la vida eterna, para que entonces, ¿verdad?, no se encuentre después con esta situación de juicio. Versículo 7 del Apocalipsis 14, diciendo entonces a gran voz este ángel, decía de esta forma, temed a Dios, ¿ya? O sea que tienen que ser en este tiempo, ¿verdad?, tener reverencia ante el Señor, ¿verdad?, respetarlo, honrarlo al Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Señor, ¿ya? Tenemos entonces, dice, temed a Dios, dice este ángel en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, y no solamente eso, sino que dice, darle gloria, o sea, bendecir su nombre, exaltar su nombre, ¿ya? Reconocer que todo lo que vemos, lo que hay, Él lo hizo, que Él es el que gobierna, ¿verdad?, en todo el universo. Temed a Dios entonces, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio han llegado. ¿Y cuándo será esto? Esto está pronto a suceder. La hora de los juicios del Señor está pronto, ¿verdad?, de caer sobre la tierra. Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces dice,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, nada se hizo por sí solo. Hay un creador, hay un Señor, hay un arquitecto eterno, ¿ya? Arquitecto que hizo entonces el universo, que hizo los planetas, que hizo la lumbrera mayor y que hizo la lumbrera menor, como es el sol y la luna. Que hizo entonces, como dice aquí, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Este es entonces el Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Vamos a leer el versículo 12 y 13 de este mismo Apocalipsis 14. Versículos 12 y 13 dicen así de esta manera. Y aquí dice, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Ya? Y también, ¿verdad? Nos recuerda el Señor que van a haber también en estos tiempos difíciles que vienen personas entonces que van a morir, ¿ya? Por la causa del Señor. Pero ¿qué pasa? Dice que las obras de ellos van a continuar, van a seguir. Por ejemplo, tenemos en este caso si ustedes conocen, bueno, muchos conocen a este predicador evangelista que hace poco que partió de esta tierra, descansa en los brazos del Señor, como es don Gigi Ávila, ¿verdad? Que ha fallecido, pero sus predicaciones todavía, ¿verdad?, están siendo de mucha bendición para tantas personas, por cuanto sus obras todavía continúan acá en la tierra. Tenemos otro caso del pastor Adrian Royer, que también es un hombre que descansa en los brazos del Señor, lo cual también, ¿verdad?, sus predicaciones todavía, sus obras siguen acá en la tierra. Tenemos otro predicador que también ha partido y que también sus obras siguen acá en la tierra, como es el pastor David Wilkerson, ¿ya? Y así podemos continuar con tantos hombres de Dios que han partido entonces de este mundo y que entonces nos han dejado un gran legado. Tenemos también en este caso el hermano Pablo, también del mensaje de la conciencia, que también, ¿verdad?, está durmiendo en los brazos del Señor, pero que con él, ¿verdad?, acá todavía sus obras siguen. Todavía podemos escuchar en diferentes estaciones de radio mensaje a la conciencia. Podemos escuchar al pastor Adrián, podemos escuchar entonces en este caso a David Wilkinson, un gran hombre del Señor. Podemos escuchar a Gigi Ávila, también otro hombre del Señor, y así. Bendito entonces sea el nombre del Señor. ¿Con qué fin entonces estos legados quedan? Con el fin entonces, ¿verdad?, de que las personas puedan temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio han llegado. Por tanto, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 115. A ver si lo encontramos acá. Vamos a retroceder. Salmos. Aquí estamos. Salmo 115, versículo 15 al 18 dicen así de esta manera. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jab, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jab desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Qué se vienen entonces a este mundo? Ya se acercan, se aproximan los juicios del Señor. Por cuanto, ¿qué tenemos que hacer? Temed entonces a Dios y darle gloria, ¿ya? Y darle gloria. ¿Por qué? Porque los muertos entonces, los que mueren sin el Señor, no pueden entonces alabar al Señor, como dice aquí en el Salmo 115, versículo 15 al 16. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué entonces usted espera tanto tiempo y no se hace también un bendito del Señor? Dice, bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tanto tiempo, ¿verdad?, que se predica el Evangelio, ¿por qué la gente espera tanto tiempo, ¿verdad?, para tomar una decisión y poder entonces adjudicarse el perdón de los pecados y la vida eterna, la cual está en Jesucristo? Y es gratis, no hay que pagar. Hoy día las religiones, ¿verdad?, le ponen un costo muchas veces y ponen tarifa por ahí, pero la salvación, el perdón de los pecados es gratis. La Escritura dice que nosotros de gratis hemos sido salvos.
porque a nosotros gratis nos anunciaron el Evangelio. Y si recibimos esto por gracia, gratis, dice también, dadlo vosotros por gracia, ¿ya? Lo que recibiste entonces por gracia, dadlo también por gracia, porque este Evangelio entonces, ¿verdad?, será predicado a todo el mundo. Bendito entonces vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, ¿ya? Pero más los que mueren en el Señor, ¿verdad?, serán resucitados para vida eterna, y alabarán y glorificarán, y estarán con el Señor para siempre. Pero vosotros bendiciremos, pero nosotros bendiciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Tocando entonces el tema, se manifestará la gloria de Jehová, como estaba escrito entonces ahí en Isaías 40, exactamente en el versículo 5, donde hablaba entonces de su primera manifestación de Jesucristo, cuando iba entonces a ser introducido a este mundo, ya, para venir entonces a salvar y a buscar lo que se había perdido, para venir a dar perdón y vida eterna, ¿verdad?, a los hombres. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 4. Vamos al final de la escritura otra vez nuevamente. Apocalipsis capítulo 4. Y también, ¿verdad?, tocando el tema ahora de su segunda manifestación, cuando Él regrese en gloria y majestad, donde todo ojo le verá, ¿ya? Donde Él viene con gran estruendo de los cielos. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 10 y 11 dicen así de esta manera. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Dicen así: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive, o sea, al Jesucristo, por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, esto le dicen a Jesús, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire qué glorioso, ¿verdad? Este niño que vino a nacer, ¿verdad?, en Belén, el cual vino, ¿verdad?, se manifestó a este mundo, Jesucristo, el Mesías. Dice la Escritura entonces que este niño, ¿verdad?, es el creador de todo. Dice, Señor, le dice a Jesús, Señor, digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra y recibir el poder, porque tú creaste todas las cosas, como está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 1, que en el principio, ¿verdad?, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y el nombre del verbo es Jesús de Nazaret, como está escrito ahí en Proverbios capítulo 8, donde, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de cuando Él ponía entonces estatutos al mar, cuando aún la tierra ni siquiera era polvo, cuando Él estaba creando entonces este mundo para nosotros, ¿ya? Cuando ponía la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Ahí entonces también vemos la creación, ¿verdad?, de parte de Jesucristo el Señor. Así que, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Jesucristo, ¿verdad?, no es cualquier cosa, no es cualquier profeta, no es un simple niño que nació allá en Belén de Judea, sino que Jesucristo es Dios Todopoderoso, como el Padre lo es. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahí entonces compartimos esto que es el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ya? Vamos a ver en el Salmo 146, si retrocedimos un poquito más atrás, Salmo 146, que estamos aquí, ya llegamos acá, Salmo 146, versículos 5 al 10, dicen así de esta manera. Salmo 146, versículos 5 al 10, dice así: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está
en Jehová. Mire, estos puntos son importantes. Mi primero dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. O sea, está hablando del Padre. Pero después dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios. O sea, podemos decir ahí, de Jesucristo. Versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Nuevamente, ¿verdad? Está hablando del Creador, de Jesucristo. Por eso que aquí en el Salmo 146, versículo 5, se habla dos veces. Primeramente de Dios y después se habla de Jehová. Porque está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Ya que al Hijo también se le da el nombre de Jehová. Porque dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Pero después también nos dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios. O sea, en Jesucristo. El cual hizo, ¿verdad?, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre. Que hace justicia a los agraviados. Que da pan a los hambrientos. Jesucristo, ¿verdad?, es justicia nuestra. Jesucristo da pan a los hambrientos. Su palabra, ¿verdad?, es el pan que nos alimenta cada día, que nos da fuerza, que nos da fortaleza, que nos alienta, ¿verdad?, a poder seguir cada día, ¿verdad?, perseverando en esto, buscando del Señor, metiéndonos en la Escritura, ¿verdad?, y cada día declarando, Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Jehová librará a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Cómo lo hizo, verdad, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Aquí se le da el título a Jesús de Jehová. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. O sea, ahí también hay otro punto también importante. O sea, toda persona, ¿verdad?, que no es del Señor, los cuales están contra el Señor, ¿verdad?, dice que el camino de esta gente, ¿verdad?, los trastorna, como lo hizo con Faraón, ¿verdad?, cuando iba entonces tras los hebreos, tras los judíos, para matarlos a espada en el desierto. ¿Qué hizo el Señor? Trastornó los carros del Faraón y los echó a las más profundidades de las aguas, ¿ya?, a lo más profundo de las aguas, y cayeron como piedra, cayeron ahí abajo, ¿ya?, porque el brazo de Jehová ese día se manifestó y hizo justicia en favor entonces de su pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, y los sostiene. Y el camino de los impíos trastorna, o sea, el camino de los malos, Él lo trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Ya? Estamos hablando entonces de un Dios real, de un Dios, ¿verdad?, que tiene dominio y control de todo el universo. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Ya me va quedando poco para compartir con ustedes, entonces tocando el tema, se manifestará la gloria de Jehová, como estaba escrito entonces en Isaías, capítulo 40, versículo número 5. Hablando entonces de la primera manifestación, cuando entonces el Señor, ¿verdad?, introduce al primogénito en el mundo, con el fin y propósito, entonces, de salvar a toda la humanidad, ¿ya? Porque Él iba a perdonar el pecado de todos nosotros. Él iba a salvar no solamente a los judíos, sino que a todas las naciones, lenguas, tribus que existen en este mundo. Porque el Padre ya había dado promesa a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. La misma promesa después se le da a Jacob, cuyo nombre es Israel, que también que en él serían benditas todas las naciones. Después también a David se le promete que en su trono se sentará un rey, que su reino será para siempre, ya un reino inconmovible, su señorío, ¿verdad?, de generación en generación, el cual no tendrá límites, diciendo que nunca faltaría entonces rey en el trono de David, y ese trono va a ser un día ocupado, ¿verdad?, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es Jesucristo, cuando introduzca entonces su reino aquí en la tierra.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos. Estábamos entonces compartiendo el libro de los Salmos 146. Ahora vamos a ir nuevamente al final de la escritura, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 15. Del libro de Apocalipsis, capítulo 15. Exactamente, vamos a ver el capítulo 15, versículos 3 y 4, donde nos dicen así de esta manera. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es Jesucristo, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué le parece? Aquí nuevamente, ¿verdad?, encontramos una exaltación a Jesucristo, al Señor. Y se le da, ¿verdad?, el título de Dios Todopoderoso. Cantaban entonces, Apocalipsis 15:3, cantaban el cántico de Moisés, ¿verdad?, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras. ¿Cuáles son las obras del Señor? Él fue el creador. Él fue el que hizo todo, ¿verdad? Los planetas, el universo, el sol, la luna, el mar, las estrellas y la fuente de las aguas. Por eso cantaban este cántico diciendo, este cántico de Moisés y del Cordero diciendo: grande y maravillosa son tus obras. Y le dicen: Señor Dios Todopoderoso. Y le dicen también: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, ¿verdad?, un día muy cercano, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. ¿Ya? Todas las naciones entonces vendrán y te adorarán. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, podemos ver el Evangelio del Señor en toda la tierra, ¿ya?, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todas las tribus, ¿verdad?, en todos los países. Hay, ¿verdad?, personas que alaban y exaltan y glorifican, ¿verdad?, el nombre del Señor, ¿verdad?, que damos gracias entonces al Padre, bendecimos el nombre del Señor Jehová de los ejércitos, por ese gran amor, inmenso amor que tuvo hacia con nosotros, ¿verdad?, de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para que entonces viniese para hacer aquella reconciliación, para hacer aquella expiación, con su propia sangre entonces limpiarnos, ¿verdad?, de toda nuestra iniquidad, de todos nuestros pecados, y hacernos ahora aceptos o aceptados en el amado. Bendito sea el Señor. Bendecido entonces sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bueno, ya nos queda lo último para compartir. Vamos a buscar la última cita que me queda, compartiendo entonces el tema: se manifestará la gloria de Jehová, como está escrito entonces ahí en Isaías 40, versículo 5. Esta gloria de Jehová ya entonces fue manifestada en Jesucristo el Señor, y será manifestada entonces ahora por segunda vez, como dice el libro de Hebreos, que el Señor, ¿verdad?, aparecerá por segunda vez, ahora sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él le esperan, ¿ya? A los que en Él esperan. Solamente entonces se va a manifestar por segunda vez, y no por tercera vez ni por cuarta vez, ¿ya? El Señor vino una vez, y la Biblia promete que vendrá por segunda vez. ¿Y a qué viene? Bueno, viene a buscar, viene también en este caso a darnos la redención a los que estén vivos en ese tiempo, también para ejecutar juicio, y también viene a establecer su reino a esta tierra, ¿ya? Bendito sea el Señor. San Lucas, Evangelio de San Lucas capítulo 17. Vamos a compartir aquí en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo 11, versículo 11 al 19. A ver si es que lo encontramos acá. Aquí estamos. Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas.
versículo 11 al 19. Dice así la Escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro a tierra a sus pies, diciéndole: Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo podemos interpretar esta escritura en el día de hoy? Dice que yendo Jesús entonces a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Ya? O sea, pasaba entre los judíos y entre los samaritanos. Pasaba entre el pueblo escogido y entre los paganos. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? El Señor está tanto en su pueblo Israel, como también, ¿verdad?, con los gentiles. Dios sigue pasando, Jesús sigue pasando cada día, ¿verdad?, viendo entonces quién se vuelve a Él. Él pasa cada día haciendo la invitación: ven y sígame, como se la hizo a Mateo y a todos los apóstoles. Entonces, pasando Jesús entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ya? ¿Cuántos hombres también, verdad, en este tiempo? ¿Cuántas personas que también, verdad, se han parado, quizás, y han clamado también como le hicieron estos hombres leprosos, que clamaron de lejos, verdad, alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros? Cuando los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántas personas, verdad, han recibido beneficios del Señor? Y después, verdad, que lo han recibido, se olvidaron del Señor, se olvidaron de Dios, se olvidaron de darle gloria, se olvidaron de reverenciar su nombre, de exaltar su nombre, se olvidaron, verdad, de dar testimonio quizás, o de contarle a otro: mire, yo tenía tal problema y el Señor vino y me sanó, hizo una liberación, me sanó de mis enfermedades, o sanó a un ser querido. ¿Ya? ¿Cuántas personas también se han olvidado como este leproso? Como estos 9 leprosos, pero había uno, ¿verdad?, que fue agradecido. Y esto también es una comparación como con Israel, porque este hombre que volvió era samaritano, y el samaritano nos representa a nosotros como gentiles. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todos los gentiles que hoy día alaban y glorifican el nombre del Señor, que bendicen entonces y exaltan el nombre del Padre a través de Jesucristo. Entonces dice que alzaron entonces la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando entonces Jesucristo los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿verdad?, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso quiere entonces también decir de nosotros, que no solamente, ¿verdad?, recibamos y que después nos olvidemos, sino que podamos entonces agradecer, ser personas agradecidas, como este hombre que volvió glorificando a Dios y se postró a los pies de Jesucristo. Dice, se postró rostro en tierra a los pies del Señor, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. ¿Ya? ¿Cuántos hombres hoy día, verdad, samaritanos? ¿Cuántas personas hoy día que quizás no van a ninguna congregación ni pertenecen a ninguna religión, pero que sí el Señor se ha mostrado con ellos y ha hecho misericordia, ¿verdad?, y ha hecho algunos milagros, sanidades? Y estos son hombres agradecidos que cada día, ¿verdad?, al despertar y al acostarse están agradeciendo al Señor de una forma o de otra, ¿verdad?, encomendándose a Él cada día. Y otros, ¿verdad?, que muchas veces van casi todos los días a cualquier tipo de religión o congregación, ni siquiera, ¿verdad?, dan gracias de corazón al Señor, sino que muchas veces lo hacen en unas gracias rutinarias,
como lo es el orar por los alimentos. ¿Cuánto lo hacen rutinariamente? Pero ¿quién lo hace de corazón? Decirle, Señor, gracias por los alimentos de cada día. Porque vale lo que usted dice de corazón. No lo que usted lo hace en forma rutinaria, en forma de rituales. ¿Ya? Entonces dice que uno entonces de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y entonces se postró en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántos 9 días andarán, verdad? Por ahí, que ni siquiera, verdad, son agradecidos de parte del Señor. Y de los que menos se espera el Señor, que era un samaritano, este volvió, y no solamente eso, sino que postrando su rostro en tierra, alabó, glorificó y dio gracias al Maestro por aquel y a sanidad que les dio, que fue limpiado entonces de su lepra. Nosotros hoy día también tenemos que entonces postrarnos, ¿verdad? En este caso humillar nuestro corazón, darle gracias al Señor porque también éramos leprosos. ¿Cuál era la lepra que teníamos? El pecado. ¿Cómo Jesús la limpió? Con su sangre preciosa, nos limpió de una vez y para siempre, al perdonar nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Entonces se postró rostro en tierra. Se postró entonces este hombre en tierra y a sus pies, rostro en tierra a los pies del Señor, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces respondiendo Jesucristo, ¿verdad? Dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo, dice, quien volviese, ni diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y así también le dice el Señor hoy día a la gente, a todas las personas. ¿Cuántas personas, verdad, de limpio corazón, de un corazón sincero, no perteneciendo a ninguna religión, son hombres de corazón sincero y cada día, como decía anteriormente, son agradecidos de parte del Señor? De esto Dios se agrada, ¿ya? De estas cosas Dios se agrada, que podamos entonces ser agradecidos y no olvidarnos las tantas misericordias y tantos beneficios que el Señor ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, verdad, nos ha librado incluso de la muerte? Ni siquiera, verdad, somos muchas veces capaces de decirle, Señor, gracias. O poder decirle, Señor, ayúdame para poder serte fiel, hacer tu voluntad. El poder compartir con otro, aunque sea con una buena persona, el Evangelio. Pero no guardarme, verdad, esto tan glorioso como es el Evangelio eterno, guardármelo para mí, ser egoísta y no compartirlo con los demás para que también los demás puedan ser salvos y vengan entonces a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos compartido entonces el tema. Se manifestará la gloria de Jehová, como estaba escrito ahí en Isaías capítulo 42, versículo 3 al 5, exactamente en el versículo 5, donde hablamos entonces de su primera manifestación y también estuvimos hablando de su segunda también manifestación, la cual hará ahora en gloria, en poder, ¿verdad? Con gran estruendo en los cielos y con trompetas del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, por tu gran amor, por tu infinitas misericordias, porque tú has sido bueno hacia con nosotros, Señor. Muchas veces sin darnos cuenta, tu brazo de favor, de misericordia nos han rodeado. A tus ángeles has mandado cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Señor, si nosotros pudiésemos ver todas las cosas que tú haces por nosotros diariamente, no nos cansaríamos de alabar y glorificar tu nombre. Pero Señor, ayúdanos a poder ser agradecidos contigo y el poder compartir con otro estas palabras de vida eterna, que solamente en Jesucristo tu Hijo hay perdón de pecados, hay vida eterna, y que es el único camino hacia ti, que es la única puerta hacia ti, que en ningún otro hay salvación, sino que solamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Padre, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, reconociendo que tú eres Dios eternamente y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.